Hola y bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Me llamo Jorge Cordeiro y soy Country Manager de Iberia, Portugal, España en DeGiro. ¿Inviertes con regularidad? ¿Nunca has invertido antes o eres un inversor profesional? Hoy vamos a hablar de la inversión con ETFs y cuál sea tu nivel de conocimiento, hoy aprenderás algo. O sea, que si lo haces con regularidad, si nunca lo has invertido, hoy vas a aprender algo. Entonces, en nuestra sección cubriremos las preguntas y muchísimo más. Y para ello he contado con la ayuda de una experta de iShares en ETFs, Silvia, que nos dará una visión en profundidad de los mundos de los ETFs. Me gustaría dar una muy buena bienvenida a Silvia Serra de BlackRock. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Genial. Silvia, encantado de tenerte aquí. Y pues empecemos con una encuesta para conocer la audiencia. Una encuesta muy sencilla y es solamente, ¿has invertido alguna vez con ETFs? La respuesta sí o no. Por favor, contéstanos en el chat y también utilicen el chat para respondernos e intentaremos adaptar esta sección a tu nivel, ¿vale? Y lo voy a leer más una vez para que lo tengas presente. Por favor, contéstanos en el chat que ¿has invertido alguna vez en ETFs? Sí o no. Y sigamos, mientras esperamos los resultados y nos vamos a presentar un poco también y volveremos a ello un poquito más adelante, ¿vale? Como decía, empecemos con las presentaciones. Yo me llamo Jorge Cordeiro, ya lo dice, y trabajo para DeGiro. Antes de trabajar para DeGiro, acumulé experiencia en consultoría financiera en Portugal y personalmente me gusta muchísimo la bolsa y invierto en la bolsa con más o menos 5 o 6 años y en distintos tipos de productos. Silvia tiene muchísima más experiencia, es responsable de la distribución digital de BlackRock en Iberia y donde está también responsable por ofrecer soluciones de inversión a bancas privadas y gestoras. O sea, es un miembro muy senior del equipo de distribución de BlackRock. Y entonces, como decía, yo seré tu anfitrión esta noche y junto con la experta Silvia, y ojalá te vamos a ayudar a convertirte en un inversor mejor y más informado. Así que, Silvia, ¿quieres añadir algo a esta introducción? Jorge, me has introducido perfectamente, pero me gustaría también introducir BlackRock, ¿no? La gestora en la que trabajo. A día de hoy, BlackRock es la gestora más grande del mundo por volumen de activos bajo gestión. Pero BlackRock no es solo una gestora. Aparte de ser un proveedor de soluciones, también ofrece asesoramiento, gestión de riesgos y una plataforma tecnológica financiera pionera en la industria. Tenemos más de 35 años de historia, somos una empresa global, tenemos clientes en 100 países y oficinas en 30 de esos 100 países y además tenemos presencia local en España desde el año 1994. Desde entonces llevamos ayudando de manera fiduciaria a nuestros clientes a lograr sus objetivos de inversión y sus metas financieras a largo plazo. Estupendo, gracias. Ya tenemos bastantes respuestas, la verdad, así que volvemos a la encuesta y está más o menos 50-50%, la verdad. O sea, dice aquí 47% de las personas han dicho que sí y 53% han dicho que no. O sea, es interesante ver estos resultados de 50-50 y así, bueno, porque creemos que podemos un poco tocar en todas las partes, o sea, un poco los inversores más experimentados que han invertido con ETFs y después también los que están a empezar, que no han invertido y también han dado que vamos a tener una demostración de la plataforma, así que pueden ver, por ejemplo, cómo van a comprar un producto, en este caso yo imagino de BlackRock, iShares, porque es el parcero que estamos haciendo hoy y entonces vamos a verlo todo. Jorge, déjame que te interrumpa, has dicho iShares y es que no he presentado la marca iShares, perdóname, pero hay que mencionarlo, ¿no? Y es que BlackRock es un poco la gestora, pero la marca de ETFs que tenemos se llama iShares. iShares a día de hoy tiene más de 1.300 productos a nivel global y 3,5 billones de activos bajo gestión a cierre del año pasado que acabamos de publicar resultados. Somos un proveedor de soluciones en el ámbito de indexación y hoy pues, nos escucharéis hablar, ¿no? de iShares más que de BlackRock porque es esa marca de ETFs que tenemos. Eso es. Genial. Seguimos. Me gustaría apenas de recordar que estos webinars
solamente tienen unos fines educativos y tengo que pasar este disclaimer para que sigamos rapidito para la parte de la presentación. O sea, nada de lo que está mostrado se puede utilizar o copiarse sin el permiso previo de Flatex de Giro, banco sucursal de Holanda, y además te recuerdo también que las inversiones conllevan un riesgo de pérdida. Puedes perder parte o totalidad del dinero que has invertido y solamente también te aconsejamos que solo inviertas en productos financieros que se te corresponden con tus niveles de conocimientos y experiencia. Y por último, esto no es un consejo de inversión, vos van a escuchar muchísimas cosas sobre iShares, como hablábamos, pero los resultados pasados tampoco son garantías de los resultados futuros, ¿vale? Volvemos así entonces a los ETFs y empecemos por el nombre, ¿no? ETF significa Exchange Traded Funds, o en español fondos cotizados, y es un producto que se ha convertido muchísimo más común en las carteras de los inversores españoles. Eso lo vemos en De Giro al menos. Y entonces en nuestra sección de hoy vamos a hablar un poco sobre las ventajas, desventajas, o qué es un ETF y todas tus preguntas también. O sea, recuerdo que debes utilizar el chat para poner tus preguntas para que yo o Silvia lo vamos a contestando más o menos. Digo también que vamos a comparar los productos de inversión y hablaremos de los riesgos asociados a la inversión en estos productos, en los ETFs. Y después, a continuación, hablaremos también que debes prestar atención en la hora de elegir un ETF. Por último, como ya dije, se va a hacer una demostración y lo vamos a enseñar cómo se puede realizar esta inversión en la plataforma de Giro. Entonces, así me gustaría de preguntar, Silvia, ¿cuál es lo primero que debemos saber sobre los ETFs? Pues Jorge, yo creo que aunque ya lo has explicado muy bien, ETF por sus siglas en inglés, Exchange Traded Fund, traducido a español, un fondo cotizado, debemos entender lo que es, ¿no? Y un ETF es un híbrido entre una acción y un fondo de inversión. Fondo de inversión porque tiene una cartera diversificada de acciones, de bonos, y acción porque cotiza en bolsa. Podemos decir que tiene lo mejor de los dos mundos. Generalmente los ETFs son indexados, replican índices, pero no en todos los casos. Existen algunos ETFs de gestión activa, pero generalmente van a tener como objetivo lograr el mismo rendimiento que un índice de referencia. Exacto. Y hablamos entonces del índice, quizá para que las personas que no saben, ¿qué es un índice, Silvia? Pues un índice de referencia es un conjunto de valores, digamos acciones, bonos, materias primas, incluso empresas de real estate, REITs, Real Estate Investment Trust, que representan un mercado, una clase de activo, podemos decir sector, subsector. Un índice tenemos que tener en cuenta que es teórico, ¿vale? No se puede invertir directamente en un índice. Simplemente se seleccionan ese conjunto de valores que se consideran representativos del índice para seguir el comportamiento de ese determinado mercado, sector en el que queremos invertir o que hemos seleccionado, podemos decir. Muy bien, claro. Y ¿me sabes decir, por curiosidad del público, cuál es el índice más antiguo, más o pues menos? Sí, te puedo decir, Jorge. El índice más antiguo es el Dow Jones Industrial Average, que se lanza en el año 1884. A día de hoy está compuesto por 30 compañías que selecciona el proveedor del índice, que en este caso es S&P Dow Jones, en función de sus fundamentales y sus parámetros de sostenibilidad. Pero cuando se lanzó, a modo de curiosidad, estaba compuesto únicamente por 9 compañías, en este caso eran ferroviarias. Ha evolucionado bastante desde entonces. Sí, es verdad. Confieso que no lo sabía. O sea, genial para mí también aprender un poco y voy a aprender muchísimo más a lo largo, seguramente. El Dow Jones es un índice americano, ¿no? O sea, ya también mencionamos un índice europeo, creo que ha sido el Eurostoxx 50. Hay índices de distintas geografías, ¿no? Te iba a preguntar qué otros denominadores, para el de la geografía, que pueden estar comunes a un índice. Pues mira, Jorge, la verdad es que cuando pensamos en índices solemos pensar en renta variable, ¿no? Y nos vienen a la cabeza pues los típicos índices, los más conocidos. Un Eurostoxx 50 que representa las 50 compañías más grandes por capitalización de la eurozona. Nos viene a la mente un S&P 500, ¿no? Las 500 compañías también más grandes por market cap de Estados Unidos. Pero
podemos ser más, podemos decir, granulares también en renta variable, ¿no? Tenemos índices que invierten en determinados sectores, como podría ser el MSCI World Information Technology, para acceder a tecnología de manera global, o incluso subsectores, ¿no? Por ejemplo, si queremos invertir dentro del sector financiero solo en banca, pues tenemos productos para hacerlo. Si queremos invertir dentro de empresas de energía solo en productores de petróleo y gas, podemos hacerlo. Es la verdad que todo lo capilar que queramos ser. Y dejando de lado renta variable, que por supuesto a día de hoy es la parte más representativa de la industria de ETFs, con un 80% de los activos bajo gestión, también tenemos que pensar en la renta fija, ¿no? Y es que la renta fija como clase de activo, todos sabemos que desde el año pasado pues vuelve a estar en boca de todos y existen una diversidad de índices de renta fija que son, podemos decir, invertibles a través de ETFs. Y aquí, una vez más, también existen o pueden estar clasificados por geografía, por divisa base, pero también por sectores, ¿no? Financiero o no financiero. Aquí yo creo que hay que dejar la imaginación volar. Y si nos salimos de las clases de activo más tradicionales, renta variable, renta fija, también podemos encontrar índices, por ejemplo, de materias primas, ¿no? El índice más representativo para acceder a materias primas es el Bloomberg Barclays Commodity Index, un índice que está formado por una cesta de materias primas diferentes. E incluso, comentaba antes el ejemplo, ¿no? de invertir en inmobiliario a través de índices o de ETFs. Existen índices que replican el comportamiento de empresas cotizadas del sector inmobiliario. Por lo tanto, aquí la diversidad de índices, Jorge, es muy amplia. Una multitud y muy larga. Multitud. Sí, es verdad. Sí. Voy a pasar entonces a más una encuesta porque hoy tenemos también el objetivo de hacer la sección un poco más interactiva con vosotros. Ya he visto que el formato va a ser un poco de charla entre yo y Silvia, pero aquí os gustaría preguntar cuáles son las posibles ventajas de los ETFs, ¿vale? Y os dejo ahí, o sea, lo puedo leer. Es diversificación y rentabilidad, fácil acceso o todas las anteriores, ¿vale? O sea, más una vez vamos, mientras esperamos las respuestas de nuestro público, vamos un poco a hablar más porque después vamos a utilizar el chat que vosotros están a contestarnos para que veamos si han contestado la A, la B o la C. Así que, Silvia, te pregunto que hablaste aquí del índice, por ejemplo, puedes hablar un poco de tipos de índice, o sea, de MSCI World, SP 500, 500, perdona. Sí, por supuesto, Jorge. Creo que ahora ya hemos entendido, ¿no?, qué es un ETF y qué es un índice. Quizá hemos hablado de los índices más conocidos, que son los que ponderan por capitalización bursátil, como es el S&P 500, Eurostoxx, MSCI World, pero existen una diversidad de índices. Es importante resaltar que quien elige la composición del índice no es la gestora del ETF, sino el proveedor de índice. Ya hemos mencionado algunos nombres. Y existen diferentes maneras de dar peso a las acciones dentro de un índice. La más común, quizá, y la más conocida es capitalización bursátil, ¿no? El valor de esas acciones en ese momento en el tiempo. Pero existen muchas más. Algunas, por mencionar algunos ejemplos, puede ser lo que en inglés se llama equal weighted, que significa dar el mismo peso a todos los valores. Existen otras, como puede ser de ponderar las acciones por su precio, ¿vale? No por su valor de mercado, sino solo por su precio, que es menos común, la verdad. Y te diría que las más novedosas, o las que podemos decir se han desarrollado más en los últimos años, es dar ponderación en función a factores de riesgo, volatilidad, tamaño, y en función a fundamentales de las compañías. Por ejemplo, índices value, ¿no? Intentamos buscar compañías que están infravaloradas con respecto a la media de su sector. O el sector calidad, buscamos todo lo contrario, ¿no? Compañías que tienen balances sólidos y beneficios sostenibles. Diferentes maneras de ponderar un índice. Hay que decir, Jorge, también que dependiendo de la manera en la que se construya el índice, la rentabilidad y el riesgo de ese índice va a variar. Claro. O sea, decías que puede entonces también ser, que yo no sabía tanto, por los tipos y estilos de inversión, más value o más growth. Eso es. O que sea. Muy bien, genial.
Creo que voy aquí a volver la encuesta, que aún está ahí en el slide, y que serían cuáles son las posibles ventajas de los ETFs. Si no han contestado, contéstanos, por favor. Veo que la mayoría de las personas ha puesto la correcta, Silvia, que ha sido todas las anteriores. Perfecto. Pero tenemos algunas personas que han dicho A, de ese 8%, que es diversificación y rentabilidad. Y aunque sea verdad, los ETFs también están muy de fácil acceso. Quizás, Silvia, ahí puedes dar una palabrita solo para decir por qué son todas las anteriores y no solo una u otra. Sí, perfecto. Si quieres, Jorge, empezamos por diversificación, ¿no? Yeah. Y es que realmente la diversificación es la clave de la inversión, podemos decir. Hay un dicho muy común en España que es que no se deben de poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? En portugués igual. También, bueno, perfecto, nos entendemos, estamos muy cerca. Hay otro ejemplo, ¿no? Que es si tú fueses a una carrera de caballos, ¿no? Tú puedes apostar por un caballo, puede ganar y tú puedes ganar mucho dinero, pero si pierdes todo tu dinero. Por el contrario, si apuestas a varios caballos, tienes más probabilidad de ganar, pero también tienes probabilidad de perder. ¿Vale? Pero está un poco en el medio, ¿no? No estás en los dos extremos. Pues aquí podríamos decir un poco lo mismo, ¿no? Si tuviésemos una cartera muy concentrada de valores, pues podríamos tener suerte, ¿no? O haber elegido muy bien y que el mercado ese año pues, nos favoreciese y tener un resultado muy bueno, pero también nos podría pasar lo contrario, ¿no? Que pues, el mercado se comportase de manera negativa para estos valores y eso perjudicase el resultado de nuestra inversión. Por lo tanto, el tener una cartera diversificada, que es realmente lo que tienen los índices y los ETFs, nos va a dar ese beneficio de diversificación que va a poder mitigar las pérdidas. Muy claro, genial. Y bueno, hablábamos también de otras ventajas, ¿no? Tenemos la ventaja de la eficiencia en coste, ¿no? Y es que realmente los ETFs suelen ser más eficientes en coste que los fondos de gestión activa, es la realidad. ¿Por qué? Todo tiene su razón de ser, ¿no? Y es que realmente detrás de un ETF no hay una persona que está seleccionando los valores. Como ya hemos dicho, es el proveedor del índice el que nos manda la composición del índice que la gestora tiene que replicar. Por lo tanto, al no tener que pagar a una persona que esté haciendo análisis fundamental, que esté seleccionando esas compañías, a un equipo, por ejemplo, de research, ¿no? El coste del producto puede ser inferior al coste de los fondos de gestión activa, podríamos decir. Sí. Claro. Claro, o sea, explicamos ahí un poco la diversificación, eficiencia de costes, creo que podemos hablar entonces de la fácil accesibilidad. Eso es. Fácil accesibilidad, que a mí también me gusta llamar liquidez, ¿no? Porque a lo que nos referimos aquí es que a través de un ETF podemos acceder al mercado tanto de entrada como de salida en cualquier momento mientras la bolsa esté abierta. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite ser muy ágiles y tomar decisiones de inversión de manera rápida cuando lo necesitamos. A diferencia de los ETFs, en los fondos de gestión activa, realmente solo podemos entrar una vez al día a un único liquidativo. Aquí tenemos esa ventaja. Claro. O sea, el ETF transacciona como una acción, casi. O sea, está abierto. Eso es. De las 8 a las 5, o que está abierto durante mientras que esté abierta toda la jornada bursátil en la que cotice ese producto. Es importante también decir, por ejemplo, que los productos UCITS europeos, los que se van a encontrar en la plataforma de DeGiro, estarán cotizando en las horas de las bolsas europeas. No pasa nada si Estados Unidos todavía no ha abierto, porque ese producto aquí va a estar cotizando en podemos decir, en nuestro horario bursátil. Eso, muy bien, genial. Quizá entonces podremos aquí hablar un poco de rentabilidad. Ya hablaste un poco de rentabilidad, también la parte de la eficiencia de los costes, fondos de gestión activa versus los ETFs, pero quizá un poco hablar de la rentabilidad más de los ETFs. Yo creo, Jorge, que aquí lo he ligado al punto más de eficiencia en coste, claro, ¿no? O sea, realmente simplemente si partimos de una base en la que el coste es mucho menor, eso puede potencialmente ayudar a mi rentabilidad, ¿no? Y es la gran diferencia entre los fondos de gestión activa tradicionales y los ETFs. Genial. Tenemos más una encuesta, o sea que la voy a poner, la leo también, y que es ¿qué riesgo no se suele asociar al invertir a ETF? O sea, hablamos que los ETFs tienen muchísimas ventajas, pero tienen también riesgos o desventajas, o sea que tenemos que
tener una completud y tenemos que poner a todos los escenarios las cosas buenas y malas. Así entonces que dime por favor en el chat más una vez, y gracias por estar a contestar, lo estamos mirando como puedes ver, qué riesgo se suele asociar al invertir en ETF. La A es riesgo de transparencias, la B riesgo de cambio, C riesgo de mercado y D todo lo anterior está asociado a la inversión en ETFs. Todos los riesgos están asociados. Seguimos mientras vosotros están aquí contestando en el chat y seguimos para una pregunta más. O sea, aquí hablamos ya de liquidez, transparencia, diversión. Quizá podemos hablar un poco de los riesgos, no sé si el coste. Yo creo que como hemos hablado tanto de los fondos de gestión activa, ¿no? Me gustaría como resumir realmente Eso. cuáles son un poco las diferencias de unos frente a otros. Y aquí me gustaría resaltar que en ningún momento decimos esto como que uno deba sustituir al otro, ¿no? El vehículo de inversión ETF complementa de manera muy buena una cartera tanto de valores en directo como de fondos de gestión activa, pero tiene unas ventajas que no tienen el resto de productos que desde luego que merece destacar, ¿no? Ya hemos hablado de coste, quiero dejar aquí una nota y es que el coste de un ETF se va a ver en un concepto que se llama TER, ¿vale? Total Expense Ratio, y que va a recoger todos los costes intrínsecos del producto. Hay que tener en cuenta que el coste de operativa no está incluido en este concepto. Y bueno, como hemos hablado, el TER de los ETFs suele ser más bajo que el de los fondos de gestión activa. Hablábamos de liquidez, creo que queda bastante claro, ¿no? En el ETF puedo acceder en cualquier momento al producto mientras la bolsa esté abierta, sin embargo, en el fondo de inversión solo lo podría hacer una vez al día a un precio único. Es importante también decir que voy a poder consultar el precio del ETF en vivo, podemos decir, ¿no? Live, sí. Mientras el mercado esté abierto, ¿vale? Voy a poder saber cuál es el valor de mi inversión durante toda la jornada bursátil, mientras que en un fondo solo lo podría saber una vez al día, ¿no? Con ese valor liquidativo. Tenemos también la transparencia, no hemos hablado de ella, Jorge, pero es muy importante. Los ETFs publican su cartera de manera diaria, o sea, cualquier cliente puede ver la cartera de cualquier ETF de iShares, en nuestro caso es 100% público, de manera diaria en nuestra página web www.blackrock.com/es. Somos totalmente transparentes. En los fondos de gestión activa eso no ocurre. Se suelen publicar pues de manera mensual y con un retraso, ¿no? Tiene todo el sentido. El gestor tampoco quiere que la gente sepa lo que tiene realmente en la cartera y lo pueda replicar. O sea, en ese sentido aquí total transparencia. Hablamos de la diversificación. Es verdad que los fondos de gestión activa y los ETFs ambos son diversificados, pero la realidad es que existen índices y por tanto ETFs que llevan la diversificación al siguiente nivel. Te pongo un ejemplo, el MSCI All Country World Index, que tiene más de 3.000 valores, el Barclays Global Aggregate para renta fija también, una cartera de bonos súper diversificada. Pocos gestores de gestión activa tienen carteras tan diversificadas. Tiene sentido, ¿no? Se supone que seleccionan los mejores valores. Exacto. Y también es imposible acompañar 3.000 empresas o tanto. Es imposible analizar las 3.000 Imagino empresas. yo, no lo sé. Vamos, yo lo veo imposible. Y otro tema que también resaltan sobre todo los inversores sobre los ETFs es el tema de los mínimos, ¿no? Sí. Y es que en los fondos activos sí que existen mínimos y clases, ¿no? Y tienes que llegar a determinado mínimo para entrar en determinada clase. En los ETFs el mínimo es una acción, una participación del ETF, ¿no? Mientras tengas el efectivo, que pueden ser pues, 100 euros, unos cientos de euros para comprar una participación, ya puedes entrar en la inversión. Y además está totalmente democratizado, es decir, no tienes diferentes comisiones en función de lo que inviertas, sino que el TER es igual para todo el mundo. Eso es muy importante, o sea, que las personas por veces piensan que para empezar a ahorrar e invertir tienen que ahorrar grandes cantidades de dinero, o sea, 1.000 euros o 2, no sé, y la verdad es que, como Silvia dice, es solamente una unidad que suele hacer un 100 euros o un poquito más, un poquito menos, y de ahí es muy importante. Y también no lo pagas como porcentaje de que inviertes en de giro, o sea, tienes un coste que está asociado en transacciones, o sea, cuando transaccionas una vez ese ETF, pagas un coste y ya está, solamente es eso. Muy bien. Silvia, voy a volver ahí en Costa a ver lo que ha dicho y 60% de las personas han dicho todo lo anterior está asociado como riesgos a la inversión de los ETFs, o sea, ellos están diciendo que hay riesgo de transparencia, cambio y riesgo de mercado.
Es que creo que he contado justo la parte de transparencia mientras contestaban, igual no había quedado muy claro. Pero vamos, riesgo de cambio, riesgo de mercado correcto, riesgo de transparencia, en el caso de los ETFs no lo hay, porque ya como te comentaba Jorge, las carteras son totalmente transparentes. Sí que existe otro riesgo que quizá no hemos metido aquí, o una consideración a tener en cuenta, que es el tipo de réplica, ¿no? que quiero también comentar hoy para que todos los que están conectados al webinar pues lo entiendan. Hay diferentes maneras de replicar un índice en un ETF. La manera más intuitiva y la que utilizamos predominantemente en iShares es la réplica física. ¿En qué consiste eso? En comprar los valores que forman el índice para replicar el comportamiento del mismo, ¿vale? Pero además existen otras maneras de replicar índices. Existe la réplica sintética. La réplica sintética implica el uso de un derivado que generalmente va a ser un swap. Un swap no es más que un acuerdo entre dos partes, en este caso el proveedor del ETF y un banco de inversión, mediante el cual el banco de inversión le da la rentabilidad del índice al proveedor del ETF y el ETF a cambio le da la rentabilidad de otra cesta que ellos han determinado y lo que se llama el spread del swap, que es el coste por entrar en este acuerdo, podemos decir, ¿no? Este tipo de réplica, quiero decir que no tiene nada de malo, pero implica un riesgo, que es el riesgo contrapartida. Un riesgo que podemos reducir si ampliamos el número de contrapartidas que tenemos en este swap, ¿vale? Diversificamos un poco las contrapartidas. Pero bueno, Jorge, la realidad es que ese riesgo pues existe, está ahí. Otros riesgos que se comentaban en la pregunta que sí que me gustaría tratar. El riesgo de mercado, ¿no? O el riesgo, podemos decir, idiosincrático. Este riesgo no es ajeno a ningún tipo de inversión, ¿no? Es el riesgo, podemos decir, que viene intrínseco cuando invertimos en los mercados financieros y que obviamente nuestra inversión puede verse afectada por temas geopolíticos, políticas monetarias, pues como hemos visto, ¿no? El año pasado, agresivas. O sea, al final, ninguna inversión, no solo en ETFs, es ajena al riesgo de mercado. Y el riesgo de tipo de cambio, también podemos decir, no es ajeno a otro tipo de inversiones, simplemente aquí lo que diría es que tenemos que tener en cuenta en qué divisa estamos invirtiendo, ¿no? ¿Qué producto estamos comprando? Si estamos invirtiendo en un mercado diferente al nuestro, tenemos que entender muy bien en qué divisa lo estamos haciendo. Sabemos que la divisa base generalmente de un inversor español será el euro y si tomamos posiciones en otros lugares del mundo, tenemos que pues, tener en cuenta si estamos tomando ese riesgo de cambio o riesgo, podemos decir, de tipo de cambio, ¿no? De divisa, o por lo contrario tenemos una inversión en euro, somos inversores en euro y no tenemos ese riesgo de cambio. Aquí quizás solo añadir que podemos hablar de esto. En el riesgo de transparencia tenemos también los QID de los ETFs, quizá que os lo comentar un poco también, está un poco también en la parte de la transparencia. Yo sé que los proveedores tienen los KID. Por supuesto, por temas regulatorios es obligatorio en Europa. Para todos nuestros ETFs que están registrados en la CNMV, en el regulador español, tenemos un KID en español, para que todo el mundo lo entienda, sin palabras en inglés, sí. Donde se explican todas las características del producto, el riesgo del mismo, la rentabilidad histórica, o sea, todos los conceptos o parámetros básicos que el regulador considera necesarios para que un inversor sea capaz o esté habilitado para invertir en el ETF. Exacto. Antes de invertir es bueno consultar el KID, siempre. Que es como la Es como, eso es. Resumen de lo que debemos Resumen de hacer. todo lo que debemos saber antes de invertir en un manual ETF. De instrucciones, al mejor. Eso es. Genial. O sea, ahí voy a pasar el próximo. O sea, aquí ya hablamos muchísimo de ETFs, vosotros también hicieron un buen trabajo respondiendo a la encuesta. O sea, aquí quizá, por ejemplo, Silvia, para nuestro público, ¿qué nuestro público deba saber y que habemos aún no comentado de criterios? Que, por ejemplo, es bueno ponderar cuando están seleccionando un ETF de, no sé, SP500 o MSCI World, que es importante ponderar para que elijan lo mejor o mejor que lo mejor, lo más apropiado a cada uno. Perfecto, Jorge. Yo ahí te diría, te hago una lista, ¿vale? Con los parámetros que es importante considerar a la hora de seleccionar un ETF. El primero de ellos es que tenemos que seleccionar un producto que se adapte a nuestra estrategia y a nuestro horizonte temporal.
Si hacemos eso, este producto encajará con nuestro perfil de riesgo, ¿vale? Y eso es muy importante. Tenemos que escoger en qué clase de activo vamos a invertir, en qué geografía vamos a invertir, un poco para saber qué nivel de riesgo queremos asumir y qué rentabilidad podemos esperar, ¿no?, con ese nivel de riesgo. Por lo tanto, punto muy importante, ¿no? El primero quizás es plantearnos en qué queremos invertir. Más aspectos, podemos decir, específicos del ETF. Hemos hablado del tipo de réplica. Tenemos que elegir qué tipo de réplica queremos, ¿vale? Teniendo en cuenta que si invertimos en réplica física, invertimos en las acciones que forman el índice. Te lo cuento porque es una pregunta que nos hace mucho. ¿Qué pasa si el proveedor del índice pues le pasa algo, ¿no?, y entra en bankruptcy, que no sé decirlo en español, en bancarrota? Eso. En bancarrota. ¿Qué pasaría, no, yo inversor en este ETF de réplica física? No pasa nada, tú eres dueño de las acciones que forman el ETF. Por lo tanto, ese riesgo, ¿no?, eliminado, el de contrapartida. Si tengo una réplica física y sucede esto mismo, tengo un riesgo contrapartida. ¿Vale? Obviamente habría un colateral, seguramente, para, pues, de alguna manera mitigar ese riesgo contrapartida, pero bueno, no estoy en la misma situación, ¿no? Entonces, tipo de réplica básico, ¿no? Elegir a qué riesgo quiero enfrentarme, ¿no? O quiero tener riesgo contrapartida o no. Otro punto del que no hemos hablado, que es bastante interesante, es el tema de los dividendos, ¿no? Los ETFs pueden hacer dos cosas. Pueden repartir los dividendos o cupones que reciben, o pueden reinvertirlo. Aquí tengo que pensar un poco en cuál es mi necesidad, ¿no? ¿Quiero recibir un ingreso periódico porque quiero destinar ese dinero a cualquier otra cosa? Pues, oye, perfecto, súper válido. Cogeré un producto que sea de distribución. Por lo contrario, mi inversión es más a largo plazo o no quiero tener que reinvertir yo los dividendos, los cupones, llamémosle como le llamemos, y prefiero un producto que lo haga por mí, pues tengo productos de acumulación, clases de acumulación, que lo que van a hacer es, en vez de pagarme podemos decir, esas rentas que reciben, las van a reinvertir por mí. Esto tiene también un efecto muy positivo en una inversión a largo plazo, en un mercado alcista, por supuesto, que es la octava maravilla, como se le llama, ¿no?, que es la capitalización compuesta. A más tiempo y más rentabilidad, más beneficioso es ese efecto de la capitalización compuesta para mi inversión. ¿Qué más tenemos que valorar? Los costes, ¿vale? Nunca de manera aislada, pero sí que tenemos que tener en cuenta el TER del producto a la hora de comparar dos estrategias similares o dos ETFs, imaginaros que repliquen el mismo índice de referencia. Pero digo, nunca de manera aislada, porque el TER no va a ser lo único que va a determinar que un ETF lo haga mejor o peor. Tenemos que mirar también la liquidez, ¿no? Hemos hablado de que los ETFs son líquidos, que se compran y venden en bolsa durante todo el día, pero hay productos que son más líquidos que otros, igual que hay acciones que son más líquidas que otras. Entonces, a la hora de evaluar qué producto escoger, tengo que valorar la liquidez de mi producto para que, uno, sea más eficiente en costes comprarlo y venderlo, y dos, más rápido, ¿vale? Aunque generalmente todos los productos se venden instantáneamente. Eso. ¿Qué más debemos valorar? Debemos valorar el proveedor del ETF, ¿no? Un poco la casa que está detrás del producto. Obviamente, una casa que tenga más experiencia, que tenga más volumen de activos bajo gestión, eso quiere decir que hay más inversores que han confiado en ellos, quizá pues, vaya a aportar más en cuanto a la gestión y a la gestión del riesgo, que es muy importante, de estos productos. Por lo tanto, valorar, ¿no?, en qué proveedor estamos invirtiendo. Hablamos de la rentabilidad, ¿no? Y es que tenemos que mirar, sobre todo viendo rentabilidad pasada, aunque sabemos que rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura, pero ver un poco el comportamiento, es decir, si ese ETF se ha pegado o ha replicado bien al índice de referencia. Cuanto más largo sea el histórico de ese producto, que este es mi último punto, ¿no?, antigüedad del ETF, más, podemos decir, datos tengo para ver cómo se ha comportado. Claro. Por lo tanto, se valora también positivamente productos que tienen un histórico amplio o por lo menos de determinado tiempo para poder ver ese comportamiento. Claro. Es casi como un desvío patrón, no sé si se dice en español, un tracking error, ¿no? Realmente lo que deberíamos mirar en los ETFs, o al menos BlackRock así lo ve, es lo que se llama en inglés el tracking difference. Eso. ¿Vale? Que es la diferencia de rentabilidad, es un cálculo muy sencillo, ¿no?, del índice con el producto.
¿Por qué? Porque realmente a mí lo que me importa es que si un índice X, me pongo un ejemplo, el SP500, pues el año pasado ha hecho un 28%, mi ETF se haya pegado lo más posible a ese 28%. Eso se mide con la tracking difference, ¿no? O la diferencia de rentabilidad. El tracking error es algo que nos preguntan muchísimo, es más cuál es la desviación de esos movimientos, ¿no? Entonces, a mí realmente como inversor, imagínate a largo plazo o a periodos de determinado tiempo, obviamente si inviertes en un día, pues quizás sí que es lo que más te importa. Lo que me importa es haber conseguido esa rentabilidad parecida al índice. Si solo me fijo en el tracking error, hay productos que pueden tener un tracking error muy, muy, muy bajito, pero luego un tracking difference o una diferencia de rentabilidad muy alta, porque sus movimientos diarios sean iguales, ¿vale? En cuanto al índice, pero puede decir que se distorsione esa rentabilidad. Por lo tanto, además es mucho más sencillo, Jorge, no hay que complicarse. Miramos la diferencia de rentabilidad y con eso vemos cómo de bien o mal lo hace el ETF respecto al índice de referencia. Exacto. Todos los proveedores, o sea, hablamos de muchas cosas, pero los proveedores en términos de rentabilidad ofrecen el cálculo. O sea, puedes mirar muy fácil cuánto te da el ETF X, A, B, C. Totalmente, en todas las plataformas también de comparación y seguramente en el mismo de Giro puedes ver eso, la rentabilidad. Exacto, o sea, vamos entonces a hacer un recap porque hablamos aquí muchísima cosa de llamemos los criterios de selección, hablamos de estrategia, hablamos de horizonte temporal y aquí claro esto está muy adaptado a tú mismo, o sea, tú cómo ahorras, cómo inviertes, cuánto tiempo quieres dejar el dinero hacer la octava magia, como ya has dicho. Digo, le llama, Einstein dijo que era la octava maravilla y es la capitalización compuesta. Eso, no me salía, estaba en portugués solo. Sí. La calidad del réplica del ETF, distribuidores versus acumulativos, o sea, aquí hablabas un poco que acumulativo acumulas esta renta y los distributivos cómo te pagan una renta como si fuera un alquiler de un piso, ¿no? Sí, o como te pagan dividendos las acciones o cupones los bonos. Exacto. Sería el mismo uso. Exacto. Hay mucha gente que tiene esa estrategia, otros otra, porque les gusta ver o no los dividendos o las rentas pagas en su broker, su banco, que sea. Hablamos de los costes de broker, costes del issuer, en este caso de BlackRock, de iShares, que tiene también el TER y que nos estaban preguntando si quieres dar un recap qué es el TER. Sí, el TER es el Total Expense Ratio y son los costes intrínsecos al producto. En un ETF va a estar compuesto casi en un 90% por, podemos decir, la comisión de gestión, que ya hemos dicho que es muy baja porque no hay mucha gestión como tal, ¿vale? Exacto. Y otros costes administrativos. Hay que decir que podemos decir que en este concepto no está añadido, por ejemplo, los costes de rebalanceo del índice, ¿vale? Y obviamente no están añadidos los costes de brokeraje que luego de Giro aplique. Exacto. Seguimos, hablamos de liquidez, hablamos de una empresa de gestión sólida, lo hemos visto en la presentación de BlackRock, o sea, nos quedamos por ahí. La rentabilidad y antigüedad del ETF y la trayectoria, o sea, que puedas más o menos mirar cómo el desarrollo se está poniendo en, la antigüedad, o sea, el histórico. Y es eso, o sea, muchas gracias Silvia. Gracias a ti, Jorge. Ha sido estupendo, o sea, creo que aprendimos muchísimo. Solo decir que ahora vamos a tener una demostración, que espero que el audio esté bien, si no también después vamos a enviar por correo y lo podemos arreglar un poco ahí. Y de ahí, o sea, ahora vamos a ver cómo puedes operar un ETF, en este caso de BlackRock, de iShares, en de Giro, con la plataforma de Giro. O sea, te va a enseñar paso a paso cómo puedes poner una orden de compra y por favor, continúa utilizando el chat porque vamos a estar atentos y ahora el demostración va a tardar más o menos 10 minutos. Si tú ya sabes poner una orden, puedes tomar una pausa pequeñita y volvemos con las preguntas dentro de 10 minutos más o menos. Y ahora te mostraremos cómo puedes poner en práctica estos conocimientos en nuestra plataforma. Ahora voy a acceder a la cuenta de Giro. Aquí estamos en la web de giro.es. Clicamos iniciar sesión y voy a estar en la cuenta demostración de Giro, ¿vale? Al abrir la plataforma obtienes una visión general
de tu saldo, de cartera, resultados, tanto diario como del inicio de la cuenta, en la parte superior, órdenes pendientes también y últimas transacciones y todo lo que sea más importante para ti en tu cuenta. O sea, esta es como la página inicial de tu cuenta de giro, ¿vale? Podemos ver aquí, donde tengo el ratón, que es el importe en euros en la plataforma. Tu moneda, teniendo una cuenta española, será euros, obviamente, y este es el campo donde ves el importe acreditado por ti. Mientras que la margen libre es el importe que de giro le autoriza a invertir a través de posiblemente asignación, ¿vale? Esta cantidad puede ser distinta de tu posición de efectivo porque, por ejemplo, debido a órdenes pendientes que puedas tener en tu cuenta de giro, ¿vale? Después, tenemos ahí la página de mercados, como te comentaba, un poco el gráfico del índice, los ganadores, perdedores del día. Podemos también cambiar del índice de AVIX o lo que sea, SP 500, 500, las últimas noticias y todo lo demás. Podemos también encontrar fácilmente los ETFs pasando el ratón por productos. Tenemos todos los productos que de giro te disponibiliza y aquí en esta barra lateral negra izquierda tenemos, haciendo clic en productos, podemos mirar trackers o ETFs, ¿vale? Solo una nota muy rápida aquí de esta barra que tenemos aquí también con formularios online pendientes. Esta es una manera de giro comunicar con ustedes, pero ahora lo voy a cerrar porque estamos haciendo una demo y no es importante, pero si tienes esta barra, mírale porque puede ser algo importante que de giro te está intentando comunicar, ¿vale? Aquí entonces vamos a la parte de los trackers, de los ETFs o fondos cotizados y aquí tenemos toda la selección de productos que de giro tiene, ¿vale? O sea, son 246 páginas más o menos de productos que tienen a vuestra disponibilidad. Y lo que quiero mencionar es que, por ejemplo, si vosotros ya saben el producto que queráis invertir, pueden usar el ISIN, que es un código alfanumérico que lo puedes poner aquí y lo puedes copiar a la barra de búsqueda. Porque en la barra de búsqueda puedes copiar por el ISIN o puedes procurar también por nombre o símbolo. Pero claro, como el ISIN es como la huella digital del producto, lo que pasa es que te dará inmediatamente, como has visto, lo producto que quieres, ¿ok? Ahora, quería centrar un poco en los tipos de producto aquí y tenemos los ETFs, como ya sabemos por el webinar ahora con Silvia, tenemos el Exchange Traded Funds o fondos cotizados, ¿vale? LTN, que es un Exchange Traded Note. O sea, esto es un instrumento de deuda. Y LTC, que significa Exchange Traded Commodity y es una variación de un ETF que te replica el comportamiento de una materia prima, como por ejemplo el oro, la plata, el petróleo, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en los ETFs, o sea que lo voy a filtrar ya. Tenemos también el tipo de comisión, o sea, los trackers, todos, y la selección principal de los ETFs. Aquí en la selección principal de los ETFs tenemos ETFs a un coste reducido, que básicamente tienen tarifas un poco más atractivas y es una manera, un incentivo que en esos ETFs puedas ahorrar un poco más dinero en las comisiones de transacciones, ¿vale? A continuación tenemos bolsa y tenemos todas las bolsas disponibles y ahora lo voy a filtrar ya por Euronext Madrid, o sea, ahí ya tenemos mucho menos resultados y como estamos haciendo un webinar con BlackRock, lo voy a filtrar también ya por BlackRock, ¿vale? iShares, que es la marca de BlackRock, como Silvia ha explicado. Aquí en región te puedes fijar que te está diciendo una exposición a una zona geográfica específica, ¿vale? O sea, esto incluye regiones más generales, pero también Europa o regiones y países más específicos, como por ejemplo Brasil, Canadá o Estados Unidos, ¿ok? Y el benchmark, que es el parámetro de referencia, que es el índice de referencia, te permite filtrar por todos los índices que siguen los ETFs, ¿ok? Por ejemplo, si vas a seleccionar SP500, aquí lo puedes hacer y verás todos los ETFs que siguen la rentabilidad de este índice. Lo voy a poner MSCI World, que es lo que vos quiero enseñar. Y aquí el próximo filtro tenemos asignación de activos, que en este caso, como ya está filtrado, te está apareciendo shares, acciones, pero claro que aquí podrías tener otros de acuerdo con los filtros. Lo puedes dar una echada
una vistazo de ellos. Como ratio de gastos total, esto ha sido el TER que seguimos hablando en el webinar y es el coste el coste que incurre el emisor. O sea, esto no está relacionado con las comisiones de corretaje, pero sí con las comisiones de emisor, que es distinto de las comisiones de transacción de giro, ¿vale? Y, o sea, ahora empezamos a limitar el filtro y nos quedan dos productos, ¿ok? Y ahora me quiero centrar en una de las principales diferencias entre ellos, que es cómo tratan los dividendos que reparten las empresas subyacentes. Esto es, o sea, aquí pueden ver que dice acumulativo y aquí distributivo, ¿vale? Y lo que pasa es que uno es acumulativo, se acumula los dividendos que las empresas que están en este ETF, en este índice, te van a pagar, y el otro distribuye esos mismos dividendos como si fuera una renta, ¿ok? Aquí tenemos también más informaciones, o sea, el icing, como seguía hablando, lo voy a testar más una vez por la búsqueda, y por ejemplo aquí ves que si pones el icing en la barra de la búsqueda, te va a dar el icing de todos los productos, y la diferencia entre estos productos, creo que 7, es la bolsa, ¿vale? La bolsa puedes escoger tú mismo cuál quieres, y la mayoría de las personas escoge por una cuestión de liquidez, también como habló Silvia, ¿ok? Seguimos. El volumen, el cierre, la última y el TER, y también la región worldwide, y asimismo también o sea, el real time, el tiempo real, que se refiere a la cotación del ETF, ¿ok? Cuando hacemos clic encima del ETF, vas a ver que tienes como la página del producto que te da lo más importante de este producto, ¿ok? Ahora te pone el resultado del día, como el mercado ya está cerrado, no se está moviendo, o sea, este ha sido el resultado del día. Tienes también la gráfica que puedes alterar un poco mediante lo que quieras mirar, y tienes la información del producto que te da el precio, la demanda, oferta, o sea, datos importantes para que hagas tu compra o tu venta. De referir también que tienes un libro de órdenes, y el libro de órdenes es una herramienta útil para los inversores, ya que proporciona una visión clara de la oferta y la demanda en tiempo real. Una vez más, no se está moviendo porque el mercado ya está cerrado, ¿vale? Y hay otras plataformas que no te ofrecen este tipo de libro de órdenes tan amplio, entonces es una buena herramienta, creo. Cuando hacemos clic en comprar, vemos el desplegable, que es un drop-down que te vas a elegir la duración de la orden, ¿vale? O sea, aquí tenemos dos. Tenemos orden del día, que es elegir la orden que expire al final del día de la negociación, ¿ok? O sea, tu orden, cuando la pones, te va a aparecer en órdenes pendientes si no es ejecutada inmediatamente, y esa orden va a ser válida hasta el final del día. Si la orden no se ejecuta, se va a expirar. Por otro lado, tenemos la orden permanente, que es una orden que no expira, o sea, permanente. En inglés, Good Till Cancelled o GTC, para abreviar, y es una orden que no vence a menos que la cancele usted o la plataforma de negociación o la bolsa. Por ejemplo, puede ser cancelada cuando hay una acción corporativa y hay una de estos, por ejemplo, la bolsa limpia el libro de órdenes, y entonces tu orden va a desaparecer. Tienes también el tipo de orden, que tienes una orden limitada, orden a mercado, stop loss y stop limitada. Me voy a centrar en las dos primeras y empecemos por orden de mercado, ¿vale? Orden de mercado solo especifica el número de acciones que desea comprar, pero no el precio que estás dispuesto a pagar por ella. O sea, te va a ejecutar la transacción al mejor precio de mercado. Por ejemplo, si pongo 10 aquí, o sea, va a comprar 10 acciones o unidades de este ETF al precio que está el mercado, ¿vale? Por otro lado, tenemos la orden limitada, que especifica tanto el precio límite como el número de acciones, ¿vale? O sea, número de acciones la otra también te daba, la de mercado, pero esta puedes especificar el límite, y ahí me centraré. Imagina que te pones un límite de 75 y dices que quieres 10. 10 veces 75 te da 750, que es la cantidad que vas a invertir, y claro, si alteras el precio, el límite, vamos a por 71,2 que sea,
no muy buen ejemplo, pero creo que has entendido, te va a salir la cantidad, ¿ok? Y puedes un poco juguetear con eso. Aquí lo importante que te quiero decir es que estás poniendo un límite que quieres comprar este producto. O sea, lo que estás diciendo, por otras palabras más sencillo, es yo quiero comprar iShares Core MS CWA World cuando el límite de este producto se va a 71,84. O sea, cuando el producto baje hasta 71,84, va a ejecutar tu orden pendiente, ¿vale? Claro que si después tienes permanente orden del día, se va a expirar o no, ¿ok? Cuando haces cursar orden, vas a colocar tu orden y a continuación de eso te dará una pantalla que ahora no te va a enseñar por el mercado estar cerrado, que te da la confirmación del pedido y que te permitirá comprobar los datos introducidos antes de realizar el pedido, ¿ok? Y aquí también te va a indicar los costes asociados a la transacción y para conocer todos los costes puedes hacer clic en el botón que te muestra la lista de las tarifas, ¿vale? Después vas a colocar tu orden, a cursar tu orden y te va a salir por cartera. Okay, cerrando solo la barrita. Y en la cartera, claro, ahora tu cartera está vacía, está triste, pero cuando tengas el producto, o sea, te va a pasar de órdenes pendientes si no se ejecuta inmediatamente y después va a últimas transacciones, o si ejecuta inmediatamente, te va para últimas transacciones. De aquí la cartera está vacía, pero cuando está ejecutada te va a aparecer. Y en la cartera verías tu posición en este producto, varias cifras clave que son responsables para el rendimiento del producto, como la cantidad de acciones, el precio, el valor total, el precio del equilibrio, las pérdidas y ganancias tanto en cifras exactas como porcentajes. Y bueno, para que sepas también, es muy sencillo que cuando tienes el producto aquí y eliges vender, tienes las mismas opciones, pero solamente estás haciendo el movimiento contrario, o sea, en vez de comprar, estás vendiendo. Y importante también mencionar que cuando ejecute una orden puedes recibir una notificación y verás que la posición estará desaparecido o entonces parte de esa posición. Imagínate que tienes 10 unidades y solamente vendes 2, te quedas con 8, ¿no? Y es un poco así. Y bueno, lo voy a hacer más simples. Creo que tenemos en cuenta todos los aspectos de ejecutar una orden y empezar nuestra primera inversión. Sugeriría también que inviertan en productos que vosotros conozcáis y claro, esto es solamente para fines educativos y bueno, muchas gracias. Vale, lamento muchísimo, perdonad por el vídeo, la verdad es que el vídeo ha salido bastante mal con el audio y lo que vamos a hacer es, o sea, quitamos el vídeo ahora y cuando vamos a enviar a vosotros el webinar, vamos a reemplazarlo por una demostración con la calidad de sonido mejor, así que perdonad por eso y prontamente van a estar en vuestro email toda la parte que yo hablo con Silvia y que estamos discutiendo y más una demostración de la plataforma con sonido mejor y también las preguntas que vamos ahora a pasar. Y muchas gracias, veo muchísimas preguntas por el chat. Solamente dar aquí una nota de que Silvia tiene que pasar, importante. Ya está, Jorge, gracias. Exacto, vale. Disclaimers aparte, entonces empezamos con las preguntas. Silvia, te comento. En Europa no podemos invertir en ETFs americanos. ¿Cómo se puede replicar un ETF con el SP500 o el Nasdaq? Gracias. Es una pregunta que me hacen a menudo, ¿no? Y es que la realidad es que la industria de ETF surge en Estados Unidos y los productos allí pues generalmente son más grandes, más líquidos y quizá hay más gama de producto. Lo cierto es que es verdad que antes podíamos pensar que los productos mejores estaban en Estados Unidos, pero a día de hoy la gama de productos en Europa con domicilio europeo es muy grande, muy líquida y con una oferta muy diversa. Por lo tanto, no debemos solo enfocarnos en esos productos, podemos decir, domiciliados en Estados Unidos, sino buscar productos europeos. Tenemos ETFs para replicar la mayoría de los índices a nivel global, igual que hay en Estados Unidos. Sin ir más lejos, el ETF más grande de Europa,
en este caso es un ETF nuestro, del SP500. Y es que tiene más de 30.000 millones de activos bajo gestión y una liquidez pues casi como la de sus hermanos, ¿no?, americanos. Por lo tanto, hay que enfocar un poco más la visión a Europa, podemos decir, y buscar productos aquí. Genial. Y aquí entonces paso también una pregunta que está un poco relacionada con eso, que habla un poco de regulación, creo, que es, ¿puede explicar qué son UCITS? Sí, he hablado, ¿no?, de los ETFs UCITS, ahora no lo he querido mencionar justo para no liar a la gente. UCITS es una regulación que existe en Europa para las estructuras de fondos de inversión, ¿vale? Una regulación a nivel europeo que lo que hace es hacer que los productos que llevan ese sello UCITS cumplan con unos determinados requisitos que el regulador europeo considera que son pues los válidos para que un inversor retail europeo invierta en ese producto. Por lo tanto, al final del nombre de los ETFs, siempre o generalmente se va a ver primero el nombre del proveedor, en nuestro caso iShares, luego el índice que replica, que se va a ver también claramente, de manera general. Hay veces que el índice es muy largo y no lo podemos meter entero y haremos una abreviación. Y luego vamos a ver si es UCITS o no, ¿vale? Todos los ETFs UCITS registrados en CNMV, regulador español, van a tener un kit en español. Entendido. Genial. Muy bien explicado. Veo también preguntas un poco más abiertas de ¿puedo invertir en ETF si soy principiante en inversiones o si nunca he invertido? Y puedo empezar con 50 euros. De la parte de la cantidad, en DEGIRO no tienes inversiones mínimas, entonces que la inversión mínima es más la unidad del ETF que estás comprando. Y o sea, digo, la unidad, el precio del ETF, de una unidad estaría el precio y ese entonces sería como la inversión mínima. Y aquí hablamos muchísimo de ETFs para principiantes de inversiones, tienen muchísimas ventajas, como la parte de la diversificación, entre otras, así que es eso, ¿no? Una pregunta un poco más habla aquí, ¿cuándo compro un ETF de iShares? En vista de los elevados tipos de interés, ¿es posible invertir en ETFs cuyos activos subyacentes sean bonos? Muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que durante la sesión de hoy hemos hablado ya de productos de renta fija y obviamente hay ETFs y índices para acceder a todas las subclases de activo dentro de renta fija. Pero aquí quiero hablar de una innovación que ha sucedido a mediados del año pasado en Europa y que creo que es interesante con el entorno de tipos actual, ¿no? Y es que hasta ahora en Europa no existían productos con vencimiento definido, ¿no? Podemos decir que los ETFs son perpetuos. O sea, no sé cómo explicarlo, no tienen un vencimiento definido, ¿vale? ¿Qué pasa? Con el entorno de tipos tan atractivo que hay, muchos inversores lo que buscan es, de alguna manera, capturar pues el nivel de TIR que existe ahora mismo para diferentes clases de activo dentro de renta fija. Por eso, desde BlackRock hemos lanzado unos productos que se llaman iBonds, ¿vale? Un poco en línea con iShares, pues iBonds, que lo que hacen es invertir en cestas de renta fija. Tenemos diferentes clases de activo, crédito en euro, en dólar, investment grade, treasuries, ¿vale? A un vencimiento. Vamos a poder ver cuál es el año de vencimiento en el nombre del producto. Y lo que es más novedoso todavía es que con el precio de compra del ETF, cada cliente tiene un precio de compra único dentro de nuestra web, blackrock.com/es, vas a poder calcular cuál es tu rendimiento estimado si mantienes el producto a vencimiento. Genial. Muy bien. Muy bien explicado. Más preguntas. Veo que hay el mismo ETF en distintas bolsas. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, comprar un ETF en la Bolsa de Madrid o la Bolsa de Milano? Es una muy buena pregunta y la realidad es que en Europa la liquidez, podemos decir, o la negociación está fragmentada en diferentes bolsas, ¿no? Y esto, pues tiene que ver un poco con la naturaleza de nuestra región, ¿no? Y es que en Estados Unidos, pues quizá todo está más centralizado y los productos van a cotizar o va a haber una cinta consolidada de negociación de las bolsas americanas. Sin embargo, en Europa eso no es así, ¿no? Y la realidad es que históricamente cada inversor, podemos decir, de cada región, nos ha pedido, ¿no?, o ha favorecido que el producto estuviese listado en su país de origen, podemos decir, ¿no? Por eso vemos un mismo ETF que cotiza en diferentes bolsas. En nuestro caso puede estar en Ámsterdam, en Xetra, en Londres, en Milán.
¿En qué tenemos que fijarnos? Pues realmente tenemos que fijarnos en la liquidez del mismo, ¿no? Intentar escoger aquella bolsa donde veamos más volumen de negociación, el producto sea más líquido. Y hay algo que tienen los ETFs que es bastante único, que se llama fungibilidad. Es una palabra bastante curiosa, yo la verdad es que nunca la había escuchado hasta que empecé a trabajar en esto, que básicamente significa que se puede comprar un ETF en una bolsa y venderlo en otra. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona esto? La realidad es que la bolsa es simplemente la vía de acceso al fondo, ¿vale? Una vez hemos entrado en el ETF, somos dueños de un fondo de inversión, que en este caso es cotizado, que tiene un ISIN determinado. Un ISIN es como la matrícula de los productos de inversión, fondos ETFs. Ese mismo ISIN lo podríamos vender a través de otra bolsa, aprovechándonos, imaginaros, de que la liquidez haya cambiado y ahora esté en otro mercado. Muy bien, genial. Veo aquí una persona que ha hecho la misma pregunta 2 veces, entonces que la vamos a contestar, no solo por eso, pero ya que está otra vez preguntando, que dice, cuando compro o vendo un ETF de iShares en DEGIRO, ¿quién es la contrapartida que lo compra o vende? La verdad es que sería el market maker de DEGIRO, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos con distintas instituciones, entonces el market maker es la entidad, digamos, que garantiza la liquidez, que garantiza el buen funcionamiento de la bolsa, y entonces sería una de esas personas. No voy a nombrar entidades que estamos trabajando porque creo que eso es un poco interno, no lo sé si lo puedo hacer, pero es eso, o sea, sí que tienes esta contrapartida, ¿vale? Seguimos entonces. Está aquí otra para DEGIRO, que es qué diferencia hay entre un ETF Core y un ETF y otros sin Core. O sea, en DEGIRO nosotros tenemos una selección popular, o sea, digamos que los ETFs que son más populares en DEGIRO, por ejemplo, en este caso, los inversores españoles. Entonces, hemos seleccionado, creo que son más de 75 ETFs o algo, que las comisiones son más reducidas para invertir en esos ETFs, y como por ejemplo hablábamos que las personas, por ejemplo, pueden no tener una cantidad de dinero muy elevada para empezar a invertir, los costes de transacción con DEGIRO son más bajos en estos ETFs Core, esta selección popular de ETFs más requisitada, de ETFs principales, creo que se llama así en DEGIRO.es, pero puedes mirarlo fácil. Seguimos. Silvia, ahora para ti. Venga. Antes se ha dicho que los ETFs cotizan mientras esté abierto el mercado, pero tengo una duda. Sí. En el caso de un ETF que siga, por ejemplo, el S&P 500, dado que ese índice se mueve según los valores de la bolsa de los Estados Unidos, que abre más tarde de la europea, ¿cómo puede variar el valor de ese ETF comercializando en la bolsa europea, puesto que la americana, que es que la replica, está cerrada? Es una excelente pregunta, y cuando yo empecé a trabajar en esto me hice la misma pregunta y luego me vino a la mente los futuros. Los futuros hacen exactamente esto, ¿no? O sea, cuando llegamos o cuando empezamos nuestro día, a las 9 de la mañana ya se está hablando, ¿no?, de qué están haciendo los futuros del S&P 500. ¿Cómo es esto posible si Estados Unidos está cerrado? La realidad es que antes de que abra el mercado subyacente, lo que nos va a reflejar tanto los ETFs, sigo con el ejemplo de Estados Unidos, del S&P 500, como los futuros de ese mismo índice, va a ser el apetito inversor. Un poco podemos decir, demanda y oferta que hay por los inversores que ya están operando en ese producto. Lo que vamos a ver generalmente es que una vez abre el mercado americano, eso se pega, ¿no?, o converge con realmente la valoración que hay tras la apertura allí. Pero realmente lo que estamos viendo tanto en productos derivados, futuros es el ejemplo más conocido, como ETFs, cuando esto sucede, es el apetito inversor. Genial. Otra pregunta más. Cuando compro un ETF de iShares SP500, BlackRock invierte en acciones del SP500, pero ¿a quién pertenecen las acciones subyacentes del ETF? ¿A BlackRock o a mí? En otras palabras, si el ETF iShares quiebra, me devuelven las acciones subyacentes. En este caso hablamos de réplica física y, como hemos comentado, los dueños de las acciones son los inversores en el ETF. A mí siempre me gusta decir que BlackRock es la fábrica del producto, pero el dueño del producto es el inversor. O sea, si BlackRock quiebra, el dueño de las acciones, bonos o lo que haya debajo del ETF son todos los inversores que hay en ese producto. Genial. Bueno, estamos ya sobre la 1 hora, o sea que voy a escoger una pregunta aleatoriamente más pequeñita para que sea más rápido, imagino yo. Y tenemos aquí, si un índice sube unos 3%, también lo hará el ETF.
Idealmente sí, pero ya hemos hablado de una diversidad de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender cómo varía esa rentabilidad, ¿no? Pues hay factores que van a... Replicación, divisa. Restar, eso es, divisa, el TER, la comisión de gestión o el coste, todo eso me va a afectar en cuanto a mi rentabilidad. Es muy complicado que se pegue exactamente al índice de referencia simplemente porque algún coste siempre tiene, ¿vale? Pero luego hay algunos factores positivos de los que no hemos hablado, como puede ser el préstamo de títulos, una práctica muy común en la industria de gestión de activos y totalmente colateralizada en el caso de BlackRock, que también puede añadir rentabilidad y hacer que el producto se pegue mejor al índice. Exacto, genial. Bueno, muchísimas gracias a Silvia, primero, Muchas a vosotros gracias. también por todas las preguntas. Silvia ha hecho un trabajo maravilloso, explicó todo muchísimo y a mí me ha costado mucho ver que esta sección no ha sido solo para personas que invierten, pero también para personas que no invierten y que no lo sabían, y espero que ahora lo sepan. Más una vez, perdonad por la calidad del sonido, lo vamos a arreglar y lo vamos a enviar a vosotros para el correo. O sea, vosotros se han inscrito con el correo y nosotros vamos a enviar el recording del webinar para ahí. Y es eso, vamos a seguir con esta sección de webinars. Otra vez, muchas gracias, Silvia. Gracias a Un ti, placer. Jorge, y gracias a todos los que nos escucháis hoy. Adiós. Un placer.